te pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, pueda abrirnos el entendimiento y que entendamos, Señor, lo que esta tarde tú quieres darnos a conocer. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Hermano, acabo de escuchar una serie de alabanzas, corrido, no sé cómo, pues, el género, pero dijeron una frase bien importante, que dice, lo que cantó el hermano, decía de que tenemos que vivir lo que predicamos. Entonces eso es lo que cada uno de los que estamos aquí, porque no es que esté yo al frente, otro día este otro pastor, no es que todos estamos llamados a testificar el Evangelio. Entonces todos nosotros estamos obligados, si le queremos llamar, a que nosotros tenemos que vivir lo que testificamos. Y nosotros muchas veces y siempre decimos y hablamos, porque también escuché otra frase bonita aquí cuando estaban cantando, que hablaron del rey. Y si nosotros creemos en que Jesús es el Cristo porque Él fue el ungido de Dios, si yo creo que Él es el verdadero rey, si yo creo que Él es el verdadero profeta, si yo creo que es el verdadero sacerdote, tengo que vivirlo. Amén. Si yo digo que Él es mi rey, si yo estoy diciendo que Él es mi rey y mi Señor, entonces Satanás no tendría ninguna potestad sobre mí. Si yo digo que Él es mi sacerdote, entonces no tendría que haber ningún pecado de mí, porque ya con su sangre me lo quitó. Y si yo digo que es mi profeta, entonces yo tendría que andar testificando esta verdad. Aleluya. No es solamente, y lo repito, no es solamente que yo diga que Jesús es el Cristo, es una realidad, porque solamente de eso habla la Escritura. Amén. Pero tengo que vivirlo. Espero que los hermanos no vayan a caer, somos poquitos, no vayamos a caer en las manos de Morfeo, ¿verdad? Creo que Lucas es claro, ya dice, no teman, manada pequeña, si a Él le plació dar un regalo del reino. Y creo también que vamos a hablar esta tarde con entendidos, ¿verdad? Como dice Daniel, ¿verdad? Dice que los entendidos van a resplandecer, y si somos entendidos, ¿cómo nosotros vamos a resplandecer? ¿Será que esa luz que está en nosotros tenemos que brillar, ¿verdad? En todo lugar, no solamente en la iglesia, no solamente en nuestra familia, en todo lugar tenemos que ser esos entendidos. Pero también dice allá en Nehemías, me cuesta decir ese nombre, dice que allá encontraron la ley, y el sacerdote extra dice que se puso a leer la ley. Pero ¿saben qué? Dice que habían hombres, mujeres y niños, pero que entendían. ¿Sí es? Entonces hoy esta tarde yo quiero traer estos versículos que hoy vamos a leer a entendidos. ¿Verdad? A entendidos. Porque nosotros, el Evangelio se nos ha revelado, y entonces nosotros somos entendidos. Y quiero primeramente que vamos a estar en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Antiguo Testamento porque nosotros sabemos que Dios escogió un pueblo, ¿verdad? Escogió un pueblo, y a ese pueblo le dio una serie de recomendaciones que ese pueblo tenía que hacer. Pero nosotros muchas veces leemos ese punto y pensamos que nada más era para el pueblo de Israel. Pero no, es que todo lo que él le dijo al pueblo de Israel, que era su pueblo escogido, y nosotros somos su pueblo escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos nosotros también, no solamente el pueblo de Israel. Y entonces quiero que vayamos primeramente a Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Y se lee la palabra. Ahora pues, si dieres oído mi voz y guardaras mi pacto,
Está diciendo el Señor: ahora pues, si dieres oído a mi voz, si dieres oído a mi voz, todos nosotros el Evangelio lo afirmamos y yo lo aseguro que en todo lo que estamos aquí el Evangelio se nos ha revelado. Entendemos de una manera diferente y correcta la Escritura. Entonces, si le diéramos oído a su voz, pero viene el requisito: si guardares mi pacto. Yo ya lo oí, ya se me reveló, ya lo entendí. Ahora, ¿qué me está mandando el Señor si yo quiero ser su especial tesoro? A que guarde su pacto. ¿Y quién es el pacto? Es Jesús. ¿Quién es el Cristo? Es la promesa de Génesis 3:15. ¿Qué es lo que violó a Adán y Eva? La palabra que había salido de la boca de Dios, y Él mismo es la palabra. Él mismo es la palabra. Entonces, si guardares mi pacto, pero da oído a mi voz, entonces vas a ser mi tesoro. Pregunto: ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos guardando el pacto de Dios? ¿Estamos hablando con entendido? Entonces sí. Entonces cada uno de nosotros estamos guardando el pacto de Dios. Sí, guardamos el pacto de Dios. Vayamos un poquito más adelante. Éxodo 23:21. Éxodo 23:21. Dice: guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque el que no perdona, pues Él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Vuelve a decirlo: guárdate delante de Él. Pero ¿cómo es que nosotros lo vamos a guardar delante de Él? En la obediencia. Es que es la obediencia que nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Pero tenemos que escuchar la voz de Él. Y tenemos que ser obedientes. Porque si nosotros no, pongamos el ejemplo, cuando un hijo no es obediente a su padre, ¿qué es? Es un rebelde. Entonces nos dice: escuchar mi voz y ser obediente a mí. Pero vamos a ir un poco a ir aclarando lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. Y vamos a ir un poco más adelante, a Deuteronomios 13:14. Dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos. Deuteronomios 11, 13 y 14, Deuteronomios 11, 13 y 14. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y yo daré lluvia a vuestra tierra a tiempo, la temprana y la tardía, y recogerá su grano, tu vino y su aceite. Oiga lo que está diciendo: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que os prescribo hoy. Hoy nos está diciendo que obedezcamos a sus mandamientos, y muchas veces nos hemos quedado nosotros peleando por los mandamientos de Dios. Y queremos hacer la lista de los mandamientos de Dios, y nosotros decimos que, bueno, hermano, y entonces los mandamientos, ¿a dónde van a quedar? Hermanos, si nosotros, porque estamos hablando, dijimos, con entendidos, con aquellos que van a resplandecer, que vamos a resplandecer. Si nosotros somos lectores de la Escritura, nosotros vamos a ver que en el Nuevo Testamento están los 10 mandamientos. Pero lo que vamos peleando es eso.
obediencia a cada uno de nosotros. Que seamos obedientes. Y que cuidadosamente, si obedecieren cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo nuestro corazón. Ahora la pregunta es, ¿realmente nosotros estamos sirviendo con todo nuestro corazón a Dios? ¿Será que verdaderamente yo soy un servidor de Dios, como nosotros decimos? ¿Yo soy un embajador de Dios? Y si nosotros verdaderamente obedecemos cuidadosamente sus mandamientos, si nosotros somos servidores de Dios, entonces vamos a tener la recompensa. La lluvia, dice. ¿Y qué puede representar la lluvia en cada uno de nosotros? Es la bendición, ¿verdad? Es la bendición de estar ya con Él en los lugares celestiales. Pero nos está mandando primero que obedezcamos. O sea, para alguien que dice y que predica esta verdad, la única verdad de que habla la Biblia, que Jesús es el Cristo, también tenemos que ser obedientes. También nosotros tenemos que testificar el Evangelio, porque muchas veces pensamos nosotros que la obediencia que Dios nos manda es que vayamos y que corramos por un lado y por otro con el Evangelio. Pero les tengo una noticia. Judas también corrió con el Evangelio. A Judas llegó contento también y le dijo: mira, los demonios en tu nombre se sujetan a nosotros. ¿Dónde está Judas? O sea que la obediencia que Dios les está pidiendo, vamos a ir viendo la obediencia que le pedía a su pueblo, al pueblo aquel especial tesoro, que hoy lo representamos nosotros. Vamos a seguir leyendo un poco más adelante. Y hoy vamos a Deuteronomio 28, 13 y 14. Deuteronomios 28, 13 y 14. Y vamos a ver que ya nos dijo Él que guardemos su pacto. Ella nos dijo que oyéramos su voz. Ella nos dijo que fuéramos que obedezcamos cuidadosamente sus mandamientos y que sirvamos con todo nuestro corazón a Dios. Pero Deuteronomio 28, 13, 14 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente, y yo estaré y no estarás debajo. Oiga bien, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras de dioses ajenos y servirlos. Ahora Dios ya nos pide algo más. Ahora Él nos está diciendo que tenemos que obedecer, que tenemos que guardar, que tenemos que cumplir y que no los tenemos que apartar. O sea, muchas veces nos hemos quedado, hermanos, diciendo y predicando en la obediencia, y allí los quedamos. Pero no, es que la palabra está diciendo: obedéceme, guárdalas, cumple y no te apartes. Es para nosotros. Es que no basta solamente con salir y testificar cómo está mi vida. Si yo quiero testificar, realmente estoy guardando la palabra que está escrita, la estoy cumpliendo y estoy permaneciendo en ella. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Amén. Tenemos que guardar el pacto de Dios. Tenemos que obedecer. Tenemos que guardar la palabra. Tenemos que cumplir la palabra. Tenemos que permanecer en ella.
tan simple. No es tan simple. Imagínense, hemos leído y todo lo que él está diciendo, Deuteronomio 27:10. Deuteronomio 27:10. En el Antiguo Testamento todo. Dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios. ¿Dónde está la voz de Dios hoy para cada uno de nosotros? En la Escritura, en su palabra. ¿Quiénes somos lectores de la Escritura? ¿Quiénes nos decidimos por escuchar la voz de Dios siguiendo la Escritura? Y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos. Y vuelvo y repito lo mismo, porque damos muchas veces peleando por los mandamientos de Dios. Y quiero que vayamos a la primera carta de Juan. Dos, 3, 23. Tres, 23. Y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús el Cristo, y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en su Hijo. Si todos los mandamientos que nosotros podamos ver en la Escritura los llevan a un solo punto, al Evangelio. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Que creamos en su Hijo, en el nombre de su Hijo Jesús el Cristo. Ese es el mandamiento que hoy en día está vigente para cada uno de nosotros. El que cree, dice, el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree, ¿quién? En el nombre del Hijo de Dios. Por eso está diciendo, hay que oír la voz de Dios, hay que cumplir sus mandamientos. Escuchemos la voz de Dios. Y hoy ya usted y yo sabemos que oír la voz de Dios es lo que alguien venga y nos va a poner la mano encima y el santo me ha dicho. No, es que aquí está la voz de Dios, en su Escritura. Deuteronomio 30. Más adelantito, creo que no han perdido, ahí estamos y estamos yendo solamente al Antiguo Testamento, porque es que el pueblo de Dios era lo que Dios quería de su pueblo. Es que Dios le llama a ese pueblo que dice que es un tesoro. Hoy usted y yo somos el tesoro de Dios. Hoy usted y yo somos la niña de Dios, porque hemos creído en algo que había estado oculto y que a Él le plació darnos ese evangelio a conocer a cada uno de nosotros. Entonces hoy lo convertimos nosotros en ese especial tesoro. Pero tenemos que oír su voz, guardar su pacto, ser obedientes. Tenemos que cumplir, tenemos que estar siempre constantes en Él. A mí me gusta el lema que usa la iglesia. Dice creer, obedecer y permanecer. Es que eso lo está diciendo ahí. Y muchos lo hemos quedado en el creer, pero nos falta el obedecer y nos falta el permanecer. Hoy si usted va y preguntamos en cualquier iglesia, créelo. Bendito Dios, santo, santo de ser cristiano. ¿Ya? Vamos y le preguntamos a un pueblo en la calle, ¿crees en Dios? Claro que sí, en la mañana no tenía para el trago y el Señor me dijo. Es que todos decimos creer.
están en una dificultad, también claman a Dios. Es que todos. Pero dice que también los demonios, ¿verdad? Entiendan eso. Pero hay una cosa que ellos no pueden hacer: obedecer. Entonces, si nosotros estamos en esa condición de decir que yo creo, pero no obedezco, entonces soy un demonio sencillo y fácil. Entonces, creamos, obedezcamos y permanezcamos. Y digo siempre, ¿a qué vamos a creer? Al Evangelio, hombre. ¿A qué vamos a obedecer? Al Evangelio que está aquí, hombre. ¿En qué vamos a permanecer? En el Evangelio. ¿Hay otra cosa? No hay otra cosa que podamos hacer. Y por eso Él deja este ejemplo. Ahí su pueblo, aquel pueblo que a Él le plació. Y dijo: no, este va a ser mi pueblo. Y deja ir a mi pueblo sin merecérselo. Pero su pueblo le falló. ¿Cuántas generaciones han pasado desde ese momento? Y siempre ha habido un pueblo que dice creer, pero no obedece. Hoy llegó, hoy es nuestro momento. Hoy a Él le plació revelarnos eso que había estado oculto. Hoy nosotros somos su pueblo. Entonces hoy nosotros decimos que creemos. Hoy nosotros estamos llamados a obedecer y permanecer. Somos nosotros. Hoy la pregunta que cada uno de nosotros tenía que hacerse: ¿estamos creyendo? Amén, hermano, amén. Estamos obedeciendo. Y lo más triste, no permanecemos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos permanecer en esta verdad? Porque los deleites del mundo, la parte económica del mundo, me arrastra y me estoy portando como uno de aquellos que Él sacó, porque le decía: deja ir a mi pueblo, porque Él quería que lo adoraran, y eso es lo que Él quería todo. No los mandó ni a trabajar. Salían y en la mañana se caía ese rocío que se llama maná y comían. Los llamaban para que fueran a adorar y se paraban para que allá estuviera Moisés. Hoy nosotros el trabajo nos absorbe. Hoy nosotros el trabajo nos come. Hoy nosotros el trabajo es prioridad. Yo no puedo dejar mi negocio una tarde cerrado porque yo voy a perder. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Realmente estamos obedeciendo al Evangelio o solo estamos creyendo? Porque yo digo esto siempre: si Cristo hubiera venido y una de las funciones de Cristo no hubiera sido cumplida, es que me recuerdo. Ahora usted y yo, porque esto es para mí, siempre digo lo mismo. Si yo no estoy cumpliendo, solo digo yo creo y no estoy obedeciendo, y de esas tres cosas no estoy haciendo una, hermano, no quédese en su casa. Es tranquilo, ¿no? Miren, el parque está bonito, el centro de San Salvador es una delincuencia, bonito, podemos caminar, podemos tocar y hacer lo que nosotros queramos. Las playas, hoy es fácil ir a la playa, se va a la plaza Morazán, paga $5 y usted va a la playa y por lo menos 5 lo trae. ¿Será que estamos obedeciendo, estando nada más encerraditos, escuchando la palabra de Dios? No. Tenemos que ir y llevar esta verdad. Tenemos que testificar esta verdad. Tenemos que permanecer en ella. Dice, creo que Josué dice: de día y de noche, que no falte, dice las palabras de este libro. De día y de noche. No solamente un rato. Esto es bien. Pero ¿qué pasa? Porque nosotros verdaderamente no queremos escuchar la voz
Porque si nosotros escucháramos la voz de Dios, no anduviéramos haciendo cosas que realmente no son de agrado de Dios. Y no hablo de cosas, hermanos, en cierta medida de cosas que son pecados éticos y morales, porque sabemos nosotros que si verdaderamente ya ese rey está en mí, si ese sacerdote ya hizo lo que iba a hacer por mí en su sangre y ahora me ha juntado nuevamente con el Padre, entonces no tiene razón de por qué ser Génesis 3 en mí. Génesis 3 que sea para los demás, pero para mí no, porque Satanás ya no tiene potestad sobre mí. Mi pecado, aquel pecado que yo arrastraba de desobediencia desde Adán y Eva, tampoco ya no está en mí. Amén, hermano. Y ahora yo ya estoy gozando esa plenitud en Cristo. Eso es así. Pero decía el corrido que el hermano cantaba, lo que yo predico, lo tengo que vivir. No serviría de nada que yo esté frente de ustedes y que todo lo que está saliendo de mi boca sea vano en mí. Si es vano en usted, sea. Pero en mí no tendría que ser eso. Ni usted cuando lleve el evangelio a otra persona. Es que tiene que vivir lo que predica. Amén. Así es, No, hermano, pero es que conmigo ya Satanás está vencido. Ese Satanás ya el Cristo en la cruz del Calvario lo venció. Sí, él lo venció, pero en usted no. En mí no. Sí, él ya sirve a la mesa. Ahí está. Él lo venció. Pero en mí todavía no lo ha vencido. Porque yo no quiero escuchar la voz de Dios. Yo no quiero obedecer la voz de Dios. Yo no quiero permanecer en la voz de Dios. Yo no quiero cumplir y guardar la voz de Dios. Pero me llenó la boca diciendo: mi rey. Pero un rey. Imagínense que la Biblia lo establece. Si yo digo que él es mi rey, yo soy su esclavo. ¿Verdad? Yo soy su esclavo. Y él va a dictar lo que yo hago, porque yo soy su esclavo. Y él ha dictado como quiere que yo ande aquí. Y si él es mi rey, yo tengo que andar como está establecido aquí. Porque Juan el Bautista fue muy claro. Y dijo: es necesario que yo mengüe, que me humille para que él crezca. Sí, pero yo quiero que crezca en usted. Pero en mí no. Yo tengo, Julio tiene que desaparecer y el que ya Satanás tiene que ver en este cuerpo es el Cristo. Porque él es mi rey. Y cuando ya Satanás tenga, yo tenga ese Cristo en mí y él vea que ya no vea a Julio, no que vea a Cristo, entonces se convierte en mí. Porque él es mi rey. Pero cada uno de nosotros debemos de preguntarnos: ¿está pasando eso en mí? Y si no está pasando eso en mí, entonces yo tengo que ir delante de él y decirle: Señor, si no me falta de sabiduría, doble sus rodillas, pida. Su palabra dice: es el que va a limpiar para que llevemos con fruto. Entonces nosotros debemos de saber escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. Tenemos que guardar su palabra, cumplir su palabra y permanecer en su palabra. Eso es lo que Deuteronomio 28 nos decía. Dice que tenemos que obedecer, que tenemos que guardar, cumplir y permanecer. Son 4 cosas que cada uno lo tenemos que preguntar: ¿está pasando eso en mí? Yo quizás últimamente quizás me he hecho así de esta manera, un poco molestoso cuando digo las cosas, pero yo creo que es el momento porque los amamos. Yo le decía hacía un día que estábamos estudiando, es que yo tengo que odiar tanto al hermano Adán, pero tengo que tenerle un odio tremendo para no decirle lo que está en mi escritura. Pero si yo lo amo,
Como la segunda parte de 1 de Juan 5:1, si yo lo amo, tengo que decirle, mire hermano, esto está mal, no es así, por el amor que yo le tengo. De la misma manera, si Él me ama a mí y ve que yo estoy haciendo cosas incorrectas, Él tiene que venir y decirme a mí, hermano, esto no sale por el amor que tenemos. El mismo amor es el Cristo en nosotros. Pero muchas veces estas cosas caen pesadas. Por eso le decía a ustedes, ¿verdad? Decía Daniel, que dice que somos entendidos y estamos a hacer. Y allá hablábamos del sacerdote de Israel, que dice que él estaba leyendo la escritura para personas entendidas, ¿verdad? Y eso creo que somos cada uno de nosotros. Deuteronomio 30, 14 y 15. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué dice? Hermano, el Evangelio se me reveló, gracias Señor, porque tuviste misericordia de mí. Entonces hoy nos manda Él y dice, ¿verdad? En tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? La cumplas. ¿Y qué es cumplir la palabra de Dios? No nos hemos preguntado y siempre nos hemos quedado en el punto este. Cumplir la palabra de Dios es que nosotros vayamos y que testifiquemos el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y eso es lo correcto. Pero ¿cómo tengo que saber? Que, como dice Santiago, ¿será que de una fuente pueden salir dos clases de agua? No. Si la palabra está en mi boca y en mi corazón y yo la tengo que cumplir, es una sola cosa. Y Él ya lo dejó establecido. Oí mi palabra, cumplí mi pacto, obedecerme, guardarte delante de Él, cumplirla, permanecer en ella. Y ahora nos está diciendo, sí, es que yo tuve misericordia ya de vos. Y fuiste antes, como hoy predicaba el hermano, dice, ya fuiste escogido, como dice Efesios, Gloria a Dios. antes de la fundación del mundo. Entonces voy a cumplir mi palabra, son mi hijo. Si te revelé tu verdad, o la verdad de Él o me revelada, tu verdad o la verdad de Él. Entonces, cuando es la verdad de Él, cumplámosla. Pero cuando es mi verdad, no la damos. Entonces, ahí está. Y no tenemos por qué estar buscando tantas cosas y peleando por tantas cosas. No, es que dice que Él va a venir por una iglesia. ¿Qué dice? Sin mancha ni sin arruga. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno. Nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Dice, yo sobre la casa, porque casa somos todos. Como Cristo sobre la casa, porque casa somos nosotros, la iglesia de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser levantados, como dice el hermano de esa expresión, si queremos ser levantados, ¿cómo tenemos que estar? Y limpio, ¿verdad? Y esa preparación es esa limpieza, ¿verdad? No es tan simple, hermano. Yo vuelvo y siempre he dicho lo mismo. El Evangelio a Julio se le reveló, bendito Dios. Pero es que yo ya no tengo que ser yo. Dice que por todo murió, dice, ¿verdad? Para que Él murió por nosotros. Entonces hoy nosotros tenemos que ser de Él. ¿Y será que si yo estoy todo como los dálmatas, todo verifiado, dice que nada inmundo va a entrar? Amén. Entonces tengo que yo ir a la palabra y ver que dice, es en mi boca y en tu corazón para que la cumpla. En tu boca está, ahí está, ese es el Cristo, la Biblia de
esos 66 libros habla de un solo mensaje, que Jesús es el... Aquí está en mí y en mi corazón. ¿Pero qué estamos dando? Que la cumplan. Y allá en la gran comisión, como le llaman los hermanos, dice que los mandó a que fueran y que fueran a predicar, a ser discípulos para él. Pero la otra parte no la quieren creer. Enseñándoles todas las cosas que yo os he dado. No solamente se trata de ir y predicar que Jesús es el Cristo, es que dice que tenemos que enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Y a dónde están las cosas que Él nos ha mandado? Aquí. Aquí están. No lo que me mandó el pastor Nicolás, ¿verdad? No. Aquí está. Amén. Entonces, lo quedamos en ese punto nosotros, que nos tenemos que ir y vamos y corramos para Guatemala, corramos para Nicaragua, corramos todo Centroamérica, Suramérica y corramos. Pero corremos, damos el mensaje y ¿a dónde está la otra parte que dice? Y enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Que guarden todo lo que yo os he mandado. Esa parte ya no la cumplimos. Entonces quiere decir que estamos incompletos llevando el mensaje. Por eso es tan bello y tan lindo y no dejó nada afuera. Y usted ve el ejemplo por menos de Lidia. Y Lidia dice que Dios le abrió su corazón cuando Pablo testificaba. ¿Y para dónde lo llevó Lidia? Para su casa. Allá estaba el carcelero de Filipo y dice que estaba casi llorando, que lo iban a matar porque había dejado de ir a todos. Y no, calmate, aquí estamos. Pero el carcelero de Filipo, ¿para dónde se llevó a los que estaban prisioneros? Para su casa. Hechos. El Cornelio, ¿para dónde Dios hizo la conexión por medio del Espíritu Santo? ¿Para dónde? Para su casa. Pero nosotros no, como le dicen los hermanos, mi llamado es para Estados Unidos porque allá hay dólares. Hermano, su casa primero. Pregunto, servicio lectores de la Biblia, sus primeros 6 discípulos, Jesús el Cristo, ¿dónde los encontró? En Galilea. Los más bravos, Pedro, Juan, en Galilea. Él no se fue para otro país a buscarlos allá. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Oigan mi voz, cumplan mi pacto. La palabra está en su boca y en su corazón, cumplan. Él lo ha establecido así. Entonces yo primero, y cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, vino el poder del Espíritu Santo, Él le dijo a sus discípulos primero, ¿a dónde estaban sus discípulos? ¿Y a dónde los mandó primero? A Jerusalén. Él no les dijo, vaya, miren, primero váyanse allá, hasta lo último de la tierra. No, Jerusalén. Y si usted lee Hechos 1:8, es que allí le dio la palabra. Amén. Hechos 1:8 le dice que se quedaran en Jerusalén. Y nosotros decimos muchas veces, y miren, los apóstoles se acomodaron y no querían salir de Jerusalén. Y tuvo que venir el mártir de Esteban para que salieran de Jerusalén. No, él les dio un mandato que se quedaran en Jerusalén. Si usted lee Hechos, dice que ellos salían, pero se regresaban de Jerusalén. ¿Por qué digo esto? Porque lo importante de cada uno de nosotros, que decimos que el Evangelio se nos ha revelado primero en nuestra casa. Amén. Y cuando ya nuestra casa se ha sido evangelizada, si le queremos poner, o le hayamos testificado de Cristo, no significa de que todos van a creer, tampoco, ¿verdad? Pero el mandato está dado. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento les decía, si diereis oído a mi voz, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Es decir, hablando de la obediencia.
No, porque aquí está la manera y la forma como Dios lo dejó establecido. ¿Por qué no lo queremos hacer? Da oído a mi voz, guarda mi pacto, guárdate delante de mí, obedéceme, guarda, cumple, permanece, cumple mis mandamientos. Está diciendo, y así mismo quiere el mandamiento, ¿verdad? Y dice, la palabra está en tu corazón y tu boca para que la cumplas. Y lo menos que hemos hecho nosotros es ir y testificar, es lo menos que hemos hecho nosotros es ir y hablar en nuestra casa. Bonitos somos, ¿verdad? Que queremos llevarle al vecino la salvación, pero mi casa que se pudo. No es así. Y hechos, yo que hechos siempre tengo la percepción, yo por medio de su Espíritu Santo, que para que nosotros podamos ser verdaderamente esos guardadores de su palabra, para que podamos cumplir su palabra, para que seamos obedientes a la palabra, teníamos que ir a leer hechos, pero con la lupa del Espíritu Santo, no pasar corriendo. Porque miren, hay tanta riqueza ahí en la primera iglesia donde estrenaron el Espíritu Santo. Ahí estrenaron el poder del Espíritu Santo. Y vemos también que no solamente fue para ese pueblo escogido, porque hoy nosotros somos el pueblo escogido, porque también fue para los gentiles. Lo mismo dijo Pedro cuando estaba relatando, lo mismo dijo que nos pasó a nosotros, también nos va a pasar a eso. Ahí estuvo el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre ese pueblo escogido de Dios y nosotros? No hay diferencia. Somos lo mismo. El mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas es el mismo espíritu que usted haga. Ah, no, hermano, pero hay que tener a Pablo. ¿Cuál es la diferencia? Si el mismo espíritu de Pablo, el problema es que como nosotros no oímos la voz de Dios y no permanecemos en la voz de Dios, no guardamos su pacto, entonces por qué las cosas no se pueden dar. Alguien decía un día y me cuestiona, hay un hermano que siempre me cuestiona y me dice esto, y si los apóstoles me dicen por qué sanaban y por qué nosotros no. Hermano, cuando usted lleva el evangelio, usted va a sanar a la persona. Cuando usted lleva el evangelio, usted resucita a la persona. Usted quiere ver el muerto aquí y que la mano y que el muerto, es que no está hablando de eso la Escritura. La Escritura está hablando de que usted puede resucitar muertos, así como lo resucitaron a ustedes, me resucitaron a mí. Entonces hoy nosotros podemos ir a resucitar a los demás que están muertos en delitos y pecados. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios a muchos no podemos abrir, no nos abre el entendimiento, porque dice, es que le dio vista a los ciegos. Y queremos ver y ir allá donde están todos los ciegos y pasarle la mano y que todos vean. No, igual estábamos ciegos nosotros. Amén. Amén. Y a él le plació abrir los ojos. Éramos unos sordos. Éramos enfermos. Éramos una llaga podrida. No había nada bueno en nosotros. Pero a él le plació limpiarlos y darnos vida. Hoy nosotros podemos ir a resucitarlos, podemos ir a salvar, a darle la vista a esos ciegos. Pero no, los hermanos quieren ver, los religiosos quieren ver que usted llegue y que el paralítico, y que le ore, y que le pide agua, y que salga corriendo. Pero siempre va a estar muerto. Porque Satanás permite todas esas cosas. Hablaba en la mañana de un espíritu engañoso para que crea en la mentira. ¿Por qué? Porque no quiero salvarnos. ¿Y por qué, Señor, hablas en parábolas y a nosotros los hablas claro? Ah, porque a ellos no quiero sanar. Y son ustedes mi pueblo escogido. Entonces, el
hermanos, debemos de realmente hacer un alto en nuestra vida, siempre lo digo de esta manera, y ver dónde estamos. Si estamos creyendo, obedeciendo y permaneciendo en esto. Y si solo estamos creyendo, pues tenemos que empezar a obedecer. Porque permanecer no es que permanezcamos en la iglesia las 24 horas del día. No, permanecer en el Evangelio, donde esté. Ese es el punto. Ahora quiero que vayamos, creo que se me acaba el tiempo, pero vamos a ir a leer 2 versículos más. Primera de Samuel 15:22. Amén. Sí, 15:22. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcamos a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga bien que dice: que obedezcamos y que prestemos atención. Que obedezcamos y que prestemos atención. De eso está hablando. ¿Y atención a qué? A su palabra. Dice que es mejor que obedezcamos a qué? A su palabra. Pero hermano, si yo estoy obedeciendo, si yo estoy creyendo, si yo estoy permaneciendo, entonces quiero que me acompañen los mismos versículos que vamos a leer, y es Primera de Juan. Primera de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Entonces usted no tiene nada. Entonces yo no tengo nada, porque no tengo la verdad. Si yo digo que yo le conozco y no guardo sus mandamientos, es que Él me dejó y me reveló su verdad. Él me reveló su verdad, nos ha revelado a todos la verdad y no hay duda que eso pasará. Pero solo porque nos reveló su verdad, nosotros no vamos a alcanzar la salvación. Si yo no obedezco y no permanezco y no creo genuinamente, entonces yo soy mentiroso, porque el Cristo no está en mí, el Evangelio no está en mí. El Evangelio, no son muchos evangelios, el Evangelio sabemos que es uno, y el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Ese es el Evangelio. Pero si Él no está en mí, y yo puedo creer que tengo el Evangelio, y vuelvo y digo, como dije al inicio, todos los que estamos aquí tenemos el Evangelio. Es que porque entendemos diferente la Escritura. Y ese es un signo que Dios se le ha placido por medio del Espíritu Santo abrirnos el entendimiento. Porque nosotros ya sabemos que la revelación es una. A Pedro allá en Mateo 16 no le dio muchas revelaciones, ¿verdad? Le dio una revelación. Y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue lo que le contestó Jesús el Cristo? Era bienaventurado, ¿verdad? Porque Dios le dijo que esto no te lo reveló sangre y carne. Era la revelación, era que Jesús era el Cristo. Esa es la revelación. No hay más. No le busque más. Esa es la revelación. Ahora, cuando el Cristo se lo revela y viene el Espíritu Santo a nosotros, entonces el Espíritu Santo se encarga de empezar a abrir el
Hermanos, yo creo que últimamente como estoy testificando un poco pesado, pero la verdad es que los amo en el Señor. Amén, hermano. Los amo en el Señor y yo quiero decir, si los 2, si los 6, si los 9 y si los 10 que estamos esta tarde aquí, los amo en el Señor y todo lo que el Señor ponga en mi corazón, yo lo voy a decir desde el púlpito donde esté, porque los amo, porque no me puedo quedar yo con nada, porque voy a cumplir lo de la atalaya. El Señor muchas veces le pone cosas a uno en el corazón por medio del Espíritu Santo, y si yo me quedo callado, entonces la sangre de todo va a correr sobre mí. Ahora estamos entendidos que tenemos que oír la voz de Dios, tenemos que creer en el pacto de Dios, tenemos que obedecer, tenemos que guardar la palabra en nosotros, tenemos que cumplirla y tenemos que permanecer. Y si esas cosas no están en mí, entonces yo soy un mentiroso, porque Cristo, porque la verdad no está en mí. Paz y gracias. Gloria al Señor. Bien, hermanos, ya oímos el consejo de la palabra del Señor y yo les agradezco mucho por ustedes, hermanos, que se quedaron con nosotros acá. Y a ver, los hermanos no vinieron bueno, el viernes tuvimos un culto de caballero, pero mañana vamos a estar con ustedes, mañana el culto que fue sábado, como lineal. Y hoy domingo tampoco, hermano. Ya ves, entonces, hermano, mire, ya por eso realmente pues nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor, ¿verdad? En el Cristo, y no ponerla en la gente, pues, porque realmente la gente si quiere pues, recibir al Señor, si quiere creer, si no lo cree, ¿verdad? Pero usted y yo queremos salvarlo, por eso pues, estamos acá. Dios bendiga a hermano Julio por ese consejo que nos trajo, ¿verdad? Y bueno, mañana día lunes, pues aquí estamos siempre a las 6:30 para celebrar este culto hermoso. Ya oí los anuncios, creo que el sábado que viene, el 27, ¿verdad? Y aquí es que vamos a salir a las 6 porque allá es a las 7. La vigilia. No, el culto de acción de gracias de la mano. Este que viene para el sábado, ¿verdad? Sí. A las 7:30, hermano, en la playa. Pues, no, el culto ya es a las 7. Ajá. Bueno, entonces a las 6 vamos a reunir acá el sábado, ¿verdad? Para que digamos ese hermoso culto de acción de gracias allá en la planta, ¿verdad? Bueno, bendecimos el nombre del Señor, nos alimentamos en la mañana y nos hemos encontrado también en la tarde, ¿verdad? Amén. Usted se va asociado, yo también, y yo pues les agradezco mucho por su apoyo. Así que, no sé, hermano, ¿ahora tiene alguna palabra? No, ¿verdad? Entonces, si usted puede, arrodíllese, si no de pie, si no, sentado como usted pueda, pero demos gracias a Dios para que usted se vaya con nosotros y tenga esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, queremos dar